Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva webinar de GoConnect de licencias online. Vamos a esperar 2 minutos a que se siga sumando gente y ahí sí vamos a dar inicio a la presentación, ¿de acuerdo? Así que esperamos 2 minutos y arrancamos. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Bienvenidos a todos a una nueva webinar de GoConnect de licencias online. Como saben, cada 15 días estamos presentando un tema distinto sobre GoConnect. Mi nombre es Agustina y soy la presentadora en esta sesión. Bueno, antes de dar inicio a la presentación, queremos invitarlos a que conozcan GoConnect, nuestro programa para desarrollar a los partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Acá en pantalla les voy a compartir el link, bien acá, les comparto el link para que quienes estén interesados puedan conocer más sobre el programa y registrarse para aprovechar los beneficios. En la web del programa también pueden encontrar los futuros webinars y registrarse, y también ver webinars pasados que puedan interesarles si no hayan visto, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a dejar de compartir pantalla, así los chicos pueden ir cargando su presentación. Vamos a pasar al tema de hoy, ¿sí? Que es virtualiza tus escritorios y aplicaciones en la nube de Azure en cuestión de horas, que va a ser presentado por Daniel Yesurón y Diego García. Les agradecemos a todos por estar presentes y les damos inicio a una nueva webinar de licencias online. Bueno, muchas gracias, Agus. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, por favor? Si alguien me puede confirmar. Excelente. Bueno, arranquemos. Este webinar nosotros lo llamamos Virtualiza tus escritorios y aplicaciones en la nube de Azure en cuestión de horas, ¿sí? Básicamente, vamos a dar de una forma resumida, sin querer ahondar en cuestiones técnicas ni mucho menos, en cómo podemos virtualizar escritorios y aplicaciones de forma rápida, utilizando todas las bondades y beneficios que nos da Azure en su nube, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Un poquito lo que vamos a ver. Primero, una muy breve descripción de qué es Citrix Virtual Apps and Desktop para aquellos que no vengan del lado de Citrix y no conozcan mucho la solución. Luego, lo mismo vamos a hacer con Azure, una breve descripción de qué es Azure y qué nos propone. Luego vamos a ver cómo es la arquitectura de la solución de virtualización de escritorios y aplicaciones sobre la nube pública de Azure. Y también voy a describir de forma muy breve cada uno de los componentes que vamos a encontrar en esa arquitectura. Y luego vamos a ver un paso a paso de cómo implementar una arquitectura, una estructura pequeña de virtualización de escritorios y aplicaciones, más que nada pensada para utilización en demos o en pruebas de concepto, ¿sí? Pero digamos que el ambiente productivo es muy similar a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es Citrix Virtual Apps and Desktops? ¿Sí? Citrix Virtual Apps and Desktop es la solución que nos va a permitir brindar a las personas una mejor forma de trabajar. ¿Sí? Citrix se enfoca en eso, en cambiar la forma en que tenemos las personas para trabajar y hacer que sea todo mucho más fluido y sencillo. ¿Sí? Básicamente nos va a dar la experiencia de escritorios y aplicaciones que nosotros necesitamos para tener éxito,
sin importar qué dispositivo estemos utilizando para acceder. Tampoco importa en el lugar en donde estamos físicamente para poder trabajar, y tampoco importa, o digamos que nos va a abstraer de cuál es la red que estamos utilizando para acceder a esas aplicaciones y escritorios, sin importar en dónde estén esas aplicaciones y escritorios, y manteniendo siempre la seguridad de la información. ¿Sí? Algunos casos de uso que son bastante comunes para este tipo de soluciones de virtualización de aplicaciones y escritorios. El básico, una entrega de escritorios, lo que se llama VDI, Virtual Desktop Infrastructure, en donde nosotros le vamos a brindar a la persona un escritorio personal para esa persona para trabajar. Ese escritorio puede ser un escritorio Windows, un escritorio Linux, puede estar en la nube pública de Azure, puede ser estar hosteado en una máquina virtual dentro del data center, o incluso podría ser como un acceso remoto a la PC física que nosotros tengamos en nuestra oficina, ¿sí? Obviamente no es un acceso remoto común y corriente, como acceder desde TeamViewer o a través de RDP con una VPN. Digamos que tiene un montón de valor agregado para que el acceso sea mucho más fácil, sencillo y seguro a ese escritorio físico de la oficina. ¿Qué más? Otro caso puntual, justamente hablando de nube pública y de Azure más que nada, la posibilidad de entregar una experiencia de alta definición en cualquier dispositivo. Imagínense por ahí una persona que trabaja, un arquitecto que trabaja con AutoCAD, obviamente necesita una máquina con muchos recursos a nivel gráfico, memoria RAM y disco para poder trabajar. Y nosotros con esta solución de virtualización le vamos a poder entregar o permitir el uso de esa aplicación que requiere muchos recursos, sin importar si está accediendo desde su computadora con un montón de aceleración gráfica, un montón de memoria RAM, o desde un thin client que por ahí ni siquiera tiene disco rígido, ¿sí? O incluso desde alguna tablet que tenga un sistema operativo que no es Windows, o un celular, va a poder seguir accediendo a esa aplicación que consume muchos recursos de una forma mucho más sencilla, ¿no? Otro caso de uso importante para mencionar es la reducción de costos de TI. Esto viene muy de la mano más que nada del recambio de computadoras, ¿no? Donde nosotros ya no necesitamos tener una computadora con grandes recursos para poder trabajar, simplemente con un thin client, como les decía, o trabajando desde una misma tablet con un teclado y mouse, podemos resolver la cuestión de seguir accediendo a las mismas aplicaciones, ya sean Windows, Linux o lo que sea, una aplicación SaaS, desde cualquier dispositivo, ¿no? Y también como para resaltar la protección contra ataques basados en navegador web. ¿Sí? Hoy la mayoría de aplicaciones que nosotros utilizamos son aplicaciones web, ya sea SaaS o consumidas directamente desde el data center. Nosotros con esta solución de Virtual Apps on Desktop le vamos a permitir acceder a esas aplicaciones pero de una forma mucho más segura, ¿no? Aplicando restricciones de qué es lo que puede hacer el usuario mientras está ejecutando esa aplicación. Y no solo restringir al usuario, sino también tener controles, por ejemplo, anti-keylogin o evitar capturas de pantalla o evitar usos excesivos de navegación o determinadas URLs que no puedan acceder, ¿sí? Eso también lo vamos a resolver con esta solución. Sigamos. ¿Qué es Microsoft Azure? Para esto le doy la palabra a Daniel Cesurón. A ver si estás por ahí, Daniel. Sí, gracias Diego. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Espero que puedan estar escuchándome correctamente. Como comentó Diego recién, gran parte de la idea de trabajar este tipo de soluciones es también acompañar una tendencia que es la tendencia de, bueno, en este caso el teletrabajo. Fuera del hecho de que justamente hoy a nivel mundial se nos exige estar trabajando en nuestras casas, esta tendencia ya viene acumulando bastante camino respecto a ya lo que ofrecen este tipo de soluciones. Entonces, en pocas palabras, lo que viene a entregar la nube es todo el poder de cómputo que uno generalmente no tiene a disposición de manera local. Y ahí es donde se abren varios escenarios que se pueden aprovechar desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, cuando tenemos que definir realmente qué es la nube, uno puede definirlo de varias maneras, pero una forma sencilla de verlo es como lo estamos viendo ahora aquí a continuación. Por un lado es
georreplicada. Esto quiere decir que hay data centers de Azure en todo el mundo. Esto quiere decir que uno puede ir a buscar y decir, quiero poner mi servicio de escritorio virtual en el sur de Brasil, lo quiero poner en el este de Estados Unidos, lo quiero poner en África. Obviamente, ¿de qué va a depender? Y va a depender de no solo la latencia a nivel técnico, sino también el costo que van a tener alojar esos recursos a nivel, ya si lo vemos desde un punto de vista comercial. Entonces, si bien esa es una charla que se puede tener, la idea de comentarles por qué es tan interesante trabajar Citrix Azure es para acomodar las características de que la nube de Azure es veloz. Esto quiere decir que es muy rápido generar recursos en Azure y tenerlos disponibles. La nube es escalable. Esto quiere decir que podemos arrancar con máquinas pequeñas y Citrix puede hacerse cargo directamente de hacer que escalen, bien, que crezcan o decrezcan, por ejemplo, las máquinas. Y también es económica. Esto quiere decir que uno puede pagar por el uso de lo que tiene hoy en nube, bien, pero aún así, si uno desea, también tiene otras opciones comerciales como la posibilidad de reservar a 1 o a 3 años. Eso abre después muchos diferentes escenarios que se pueden armar con Citrix, pero es interesante ver que la base es la misma. La base es estar en alguno de los data centers de Azure, sobre lo cual se pueden aprovechar todas estas características y mucho más. Diego, si quieres seguir con la presentación. Sí, cómo no. Bueno, veamos un poquito cómo es la arquitectura de esta solución, ¿no? Esto es a grandes rasgos la arquitectura de la solución, que la podemos separar en básicamente 3 pilares. Si bien ahí hay 4, les voy a comentar después por qué digo 3. Primero, la capa de usuarios. Esa es la capa que básicamente no controlamos. Son las personas accediendo desde cualquier dispositivo. Obviamente vamos a poder controlar cuál es el acceso y desde qué dispositivos van a acceder o en cuáles van a ser los accesos dependiendo de cuál es el dispositivo que el usuario use y de dónde está ubicado geográficamente, ¿no? Pero digamos que esa es la capa básica en la cual está centrada toda la solución de Citrix. ¿Sí? Citrix siempre se centra en el usuario, en la experiencia del usuario para poder trabajar. Luego tenemos la capa de control, que es esa que vemos en el medio, que se llama Citrix Cloud. Acá, si ven el mouse. Citrix Cloud es todos los componentes que nosotros conocíamos de la solución de Citrix, pero entregados como un servicio desde la misma nube de Citrix, ¿sí? Ahí vemos Workspace, que Workspace en realidad antes lo conocíamos como Storefront, es lo que ve el usuario, ¿no? Es la página web donde se le presentan todas las aplicaciones y escritorios que el usuario tiene o podría tener acceso, ¿no? Y detrás de eso está la solución básicamente de Virtual Apps and Desktop Service, que es, digamos, hay una serie de componentes como el Delivery Controller o License Server, la base de datos, pero digamos que yo lo considero como Virtual Apps and Desktop Service, ¿sí? Es la solución que me va a permitir configurar qué accesos le va a dar a cada usuario, ¿sí? Qué escritorios va a poder utilizar y qué aplicaciones va a poder tener acceso. Eso es el core de la solución de Citrix. Luego tenemos la parte, digamos, la pata de la solución de Azure, que es lo que sigue, este recuadro de acá, ¿sí? En este cuadro vamos a ver varios componentes. Primero el Cloud Connector. El Cloud Connector es nada más y nada menos que una máquina virtual o Windows Server generada dentro del tenant de Azure, en la cual nosotros vamos a instalar un componente que justamente se llama Cloud Connector. Es un software muy pequeñito y lo que va a hacer es vincular todo este tenant de Azure con la solución de Citrix Cloud, ¿sí? Esto está hecho porque el usuario, cuando accede a este workspace, el workspace le pide un usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña son las credenciales de ese usuario dentro de un determinado Active Directory. Esa vinculación o esa verificación de usuario y contraseña de Active Directory la hace el Citrix Cloud, pero consultando con el Cloud Connector, que es el vínculo con los datos o con el Active Directory. ¿Sí? Eso es más que nada para que no necesitemos configurar ningún acceso externo, VPN, ni firewall, ni nada extraño dentro de Azure. Directamente el Cloud Connector se conecta a Citrix Cloud y va a funcionar de interfaz para todas estas cuestiones, ¿no? Para autenticación de usuario, básicamente. Luego tenemos componente de Microsoft, Azure Active Directory, que es
el directorio activo donde están las credenciales de los usuarios para poder definir qué usuario accede y qué usuario no. Que este Azure Active Directory, a través de lo que es el Azure AD Connect, que es un software instalado en una máquina virtual dentro de la infraestructura del cliente, va a hacer la sincronización de las credenciales entre el Active Directory real del cliente y este Azure Active Directory que tenemos en la nube de Azure. ¿Sí? Eso es el Azure AD Connect. Este Windows Active Directory, nosotros en el ejemplo que vamos a mostrar, no lo tenemos en una infraestructura on-premise, sino que lo tenemos instalado dentro de este mismo tenant de Microsoft Azure. ¿Sí? Eso también se puede hacer desde el punto de vista de Citrix y de Azure, no hay ninguna restricción, pero normalmente el cliente o los clientes ya tienen su propio AD y no quieren uno nuevo para únicamente la infraestructura de virtualización. Entonces ahí es donde requerimos este tipo de configuración para vincular el Azure AD con el Windows Active Directory local del cliente, ¿sí? Y dentro de Azure después tenemos el componente core, digamos, o lo que más consume, lo más grande, que en este caso, bueno, dice como ejemplo Windows Virtual Desktop multisesión, pero estas básicamente son las máquinas virtuales que se les van a entregar o que van a tener el sistema operativo y las aplicaciones que le vamos a entregar a los usuarios en forma virtualizada a través del protocolo de Citrix, ¿sí? Luego vamos a ver cómo se generan estas máquinas virtuales. Sí, ahí Eso como tenía... para, perdón, ahí como para Sí. agregar y recapitular un poquito, hoy una solución de Virtual Desktop Citrix Azure se puede hacer con los 3 cuadros superiores simplemente y hacerlo todo puro cloud, ¿no? Como comentabas, Diego, es muy normal que hoy ya los clientes tienen ciertas implementaciones on-premise, lo cual también permite mediante el Azure AD Connect que estábamos comentando recién, sincronizarlo y tener también la misma solución híbrida, si queremos verlo de esa manera. Exactamente. Sí, esto es más que nada por un componente de facilidad de los clientes que por ahí no tienen. Ese es el otro cuadro que quería mencionar otra, que es el que está abajo. Ese está pensado por ahí para clientes que también quieren tener virtualización dentro de su data center local, ¿sí? Para hacer un ambiente híbrido. Pero normalmente esto ya va a tender a desaparecer porque va a empezar a ir todo a la nube de Azure, pero hay algunos clientes que aún quieren mantener su Active Directory local, en el cual van a tener únicamente ese servidor, para poder administrar credenciales y administrar accesos y demás. Eso se podría llegar a hacer dejándolo local, ¿sí? Para esto está Azure AD Connect, nada más que para eso, ¿sí? Hoy nosotros lo que vamos a mostrar es cómo configurar los dos componentes básicamente, estos dos, Citrix Cloud y Azure, para una implementación puramente de nube, y sin Azure AD Connect, con el Active Directory directamente dentro de Azure. ¿Sí? No lo mencionamos al principio, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor háganla, déjenla ahí en el chat, nosotros las vamos a ir respondiendo sobre la marcha, y si no, las vamos a responder todas al final de la sesión. Sigamos. Estos son los mismos componentes que mencionamos recién, que son los que vamos a necesitar de forma básica o esencial para poder configurar esta solución, pero ya plasmado dentro de lo que es el tenant de Azure. Vemos como primer componente ADDC es nuestro Active Directory, que es el que él mencionaba recién con Daniel, que es el que nosotros tenemos directamente en la infraestructura de Azure. ¿Sí? Es un Windows Server con el componente de directorio activo. Después tenemos Cloud Connector, que este sí es esencial para la infraestructura de Citrix, que en este caso tenemos uno solo, pero recomendamos tener dos mínimamente por un tema de alta disponibilidad, que es el que va a vincular todo mi tenant de Azure con la solución o con el servicio de Citrix Cloud. ¿Sí? Va a ser de interfaz entre los dos componentes. Y luego tenemos como ejemplo dos máquinas virtuales, que son las plantillas, digamos, nosotros las llamamos Master Images, que son las plantillas en base a la cual vamos a generar después las máquinas virtuales reales que vamos a entregar a los usuarios, ¿sí? En este caso tenemos dos ejemplos, uno con Windows 10, un Windows Desktop, y otro con Windows Server. ¿Sí? Porque tenemos básicamente dos formas de entregar escritorios y aplicaciones. Una es asignándole una máquina virtual a cada uno de los usuarios que está accediendo, y la otra es a través de Windows Server, con Remote Desktop Services, la posibilidad de que varios usuarios se conecten a la misma máquina virtual y compartan los recursos de Azure.
Obviamente es una solución mucho más costo eficiente, que es la que más implementamos, pero digamos que no quiero dejar de mencionar la posibilidad de virtualizar un Windows 10 para cada usuario, porque hay ciertos casos de uso que se requiere. Como el que Sí, mencionaba al inicio. perdón, El sobre tema todo en esos casos, por ejemplo, el caso de alguien que tiene que trabajar con AutoCAD o rendering, donde necesita una máquina particular para él mismo, sería un buen caso para una máquina específicamente para ese user, ¿no? Exactamente. Sí, acá respondo una pregunta. Preguntan si las licencias de Virtual Apps on Desktop ya incluyen todos los componentes mencionados, entre ellos los componentes de Citrix Cloud. Son varias preguntas. La primera, sí, la licencia de Virtual Apps on Desktop incluye los componentes del lado de Citrix, ¿sí? O sea, el Delivery Controller, el License Server, la base de datos donde guarda la información de las aplicaciones y los accesos de los usuarios. Citrix Gateway, que el Gateway es la máquina virtual o el equipo que me va a permitir controlar el acceso de los usuarios y generar esas VPNs o micro VPN entre el dispositivo del usuario y nuestra solución de virtualización. Lo que no va a incluir, obviamente, es el tenant de Azure, donde van a estar hosteadas las máquinas virtuales que vamos a entregar, ni las licencias de Microsoft que requieren estas máquinas virtuales, ¿sí? Todo lo que es Azure AD Connect es un servicio, las licencias de Windows Server, las CAL de acceso, las licencias de Windows 10, o sea, todo eso está externo a la parte de licenciamiento de Citrix Virtual Apps on Desktop, y eso se factura o se compra directamente a Microsoft, ¿sí? ¿Dónde reside Citrix Cloud? Citrix Cloud reside básicamente en Azure. Digamos, ese es el trasfondo, ¿no? Citrix no lo menciona en ningún lado, pero digamos que ahí sí está mencionado la alta colaboración entre las dos compañías, y sabemos que Citrix Cloud, todos sus componentes, están en Azure. Esa es una de las ventajas que tenemos de virtualizar aplicaciones, escritorios en Azure, ¿no? Porque tenemos toda la infraestructura de Citrix básicamente en el mismo data center. Es decir, que el acceso va a ser súper fluido, muy rápido y con muy baja latencia. La única latencia que vamos a tener es la llegada de nuestros dispositivos hacia esas máquinas virtuales en Azure. Bien. Otra pregunta, ¿a nivel de capa de acceso se haría todo a través de Gateway Service o se haría a través de ADC en Azure? Bueno, acá tenemos dos cosas para revisar. Gateway Service, como les decía, está incluido en la licencia de Virtual Apps on Desktop y es lo que normalmente utilizamos al inicio. Gateway Service ya tiene la posibilidad de aplicar un segundo factor de autenticación para ingresar, y me va a permitir hacer un montón de controles a nivel de acceso de usuario a la plataforma de virtualización. Pero cuando empezamos a requerir cuestiones de balanceo de carga dentro del data center de Azure, o, no sé, unos análisis un poco más exhaustivos del dispositivo del usuario que está accediendo, ahí sí vamos a requerir tener un gateway directamente virtualizado dentro de la solución de Azure. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Cómo es el paso a paso para implementar esto? Primero, básicamente crear el Azure AD. Esto es en el caso de que ya el cliente tenga un Active Directory local y quiere utilizarlo. Dentro de nuestro tenant de Azure tenemos que crear el servicio de Azure AD. Básicamente lo único que necesitamos es poner como dato es el nombre de la organización y cuál va a ser su dominio, ¿sí? Y dónde va a estar hosteado, en qué región va a estar hosteado ese dominio. No mucho más. Eso es toda la información que me pide para crear un Azure AD. Probablemente si tengan Office 365, esto ya esté generado porque esto se hace automáticamente por Office 365. Luego, ¿cómo conectamos ese Azure AD que tenemos en nuestro tenant de Azure contra nuestro Azure local? Dentro de la consola de Azure tenemos que ir a Azure AD Connect y hay un link para descargar directamente acá, Download Azure AD Connect, ¿sí? Ese es el agente, digamos, o el software que nosotros tenemos que instalar en una computadora, una máquina que esté logueada a nuestro dominio local, ¿no? Y que esté cerca del controlador de dominio local. Una vez que lo instalamos, ¿cómo lo instalamos? Tenemos dos formas de ejecutar la instalación.
Una es la Express, que es la que utilizamos siempre, básicamente en el 99% de los casos, o la podemos hacer customizada, pero que realmente se utiliza customizada únicamente cuando tenemos dominios un poco más complejos, con varios bosques o varios controladores y demás. ¿Sí? Normalmente utilizamos la instalación Express. Esa instalación Express me pide dos datos fundamentales, que son las credenciales de administración del Azure AD, para poder conectar con Azure AD Connect, y las credenciales de administración del Active Directory local. ¿Sí? Con esos dos datos, o sea, necesito acceso a administración porque obviamente esto va a estar sincronizando constantemente usuarios y contraseñas. Eso lo puede hacer únicamente un administrador. Y nada más. Eso es todo lo que se necesita para poder conectar nuestro Active Directory local con el Azure AD que tenemos en nuestro tenant de Azure. ¿Sí? Una vez que está esto hecho, se ejecuta la primera sincronización y automáticamente todos los usuarios que nosotros tengamos en nuestro AD local van a pasar también al Azure AD para poder autenticar a los usuarios en la nube de Azure. ¿Cómo seguimos? Crear máquinas virtuales en Azure. Acá tenemos que crear, en principio, dos máquinas importantes. Uno es el Cloud Connector, que es el que les había mencionado que vamos a instalar con un agente de Citrix, y luego las Master Image, que esas son Master Image que van a ser las personalizadas para poder poner aplicaciones y personalizar el escritorio de acuerdo como yo quiera entregárselo a los usuarios. Dani, si querés mostrar en la consola más o menos a grandes rasgos cómo es que generamos una máquina virtual para este tipo de componentes. Sí, claro. Mientras tanto, si querés revisar una pregunta, que la puedes ir contestando mientras. Sí, cómo no. Pregunta León Rendón, ¿todo esto se puede hacer todo en la nube, nada on-premise? En realidad la solución desde el punto de vista de Citrix es totalmente híbrida. Todo lo que estamos haciendo nosotros ahora en Azure se podría hacer exactamente de la misma forma en un data center local. ¿Sí? En el data center local también voy a requerir el Cloud Connector para comunicarme con la nube de Citrix, y en el data center local voy a tener las máquinas virtuales. La creación, en realidad la creación no. La creación en el data center local, obviamente ustedes tienen que meter mano para instalar las máquinas virtuales, actualizarlas y demás, y poner las licencias. Y luego instalamos el agente de la misma forma que lo vamos a ver hoy acá. ¿Sí? Una vez que está la máquina virtual lista, ya la instalación es exactamente igual. Luego existe otra posibilidad, déjame terminar, Dani, que es todos los componentes que nosotros estamos viendo ahora dentro de Citrix Cloud, es decir, Delivery Controller, Storefront, Gateway Service, base de datos, License Server y demás, también se podrían instalar en un data center on-premise en el caso de que el cliente no quiera nada en la nube. ¿Sí? Ahí ya es otro producto que en realidad tiene el mismo nombre con una leve diferencia. No es Citrix Virtual Apps and Desktop Service, sino que es Citrix Virtual Apps and Desktops. ¿Sí? Esa es la versión on-prem, donde el cliente o el partner como administrador de instalación se tiene que encargar de instalar todos los componentes, de mantenerlos, de actualizarlos y de asegurar la alta disponibilidad de esos componentes. ¿Sí? Eso se puede hacer también, es una licencia distinta, pero se podría hacer en el caso de que alguien lo requiera. Una pregunta más, déjame, que está relacionada, dice, ¿on-prem con VMware como clúster de virtualización es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Nosotros, si bien Citrix tiene su propio hipervisor on-premise, que es el Citrix Hypervisor, soportamos la solución en Microsoft Hyper-V, en VMware, bueno, obviamente en Citrix, y hay alguno más de código libre que no recuerdo ahora el nombre, pero sí, soportamos todos los hipervisores más importantes. De hecho, la mayor cantidad de implementaciones que hacemos, las hacemos sobre Hyper-V y VMware. Sí, Citrix la verdad que se utiliza bastante poco. Ahora sí, Dani, te doy la palabra, perdón por robarte el tiempo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, lo que están viendo acá en pantalla es básicamente el portal de Azure, ¿sí? Donde ya, como comentó Diego, están las máquinas virtuales generadas, y dentro de las máquinas virtuales es donde se instalan los elementos que después se conectan contra Citrix. Y rápidamente lo que se puede ver es que una de las grandes ventajas de Azure es la rapidez con la que uno puede crear estos elementos, que es tan simple como decirle, acá estamos viendo la vista solo de las máquinas, le decimos quiero agregar una máquina nueva, ¿sí? Inclusive uno podría ya tener generadas sus propias imágenes.
Y lo que va a hacer Azure en pocas palabras, y esto es lo que tiene interesante, es que no solamente me va a permitir crear la máquina, sino que me va a mostrar todo esto de una forma gráfica. ¿Podría hacerlo de manera programática con PowerShell, por ejemplo? La respuesta es sí, y quizá para aquellos que trabajen de esa manera más estilo DevOps les vaya a interesar, pero vean qué sencillo que es simplemente poner el nombre de la máquina que requerimos. Vamos a ponerle ahí, fíjense que si alguno tira error acá les va a decir cuál es el error. Muy importante tener en cuenta lo que había comentado en un primer momento, el hecho de la región donde va a estar la máquina, porque eso va a definir no solo dónde se va a ubicar y la latencia que vamos a tener de forma local, sino también el precio que va a tener esa maquinita. Una vez que uno elige la región, después hay varias opciones, como por ejemplo, importante entender cuál es el sistema operativo o la imagen del sistema operativo que va a requerir. Y vean que si uno le hace clic a Browse o Buscar, va a poder seleccionar dentro del Marketplace de Azure todas las máquinas virtuales que están a disposición. Entonces, si uno busca, por ejemplo, lo que sería la imagen de Windows 10 multisession que está prediseñada para poder trabajar en este escenario, bueno, uno puede ver que hay muchísimas variedades. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo Windows 10 Enterprise Multisession y cuál de las versiones requerimos y en qué generación la queremos, si queremos en generación 1 o en generación 2. Entonces, hay muchos elementos que podemos ir comentando. La idea es que después puedan acompañarnos en los webinars específicamente diseñados de Azure para poder ir viendo cada una de estas opciones. Pero rápidamente, ¿cómo se hace esto? Uno elige la región, elige cuál es la imagen que quiere, elige cuál es el tamaño de la máquina virtual que va a estar utilizando. Bien, este tamaño puede uno variarlo en el tiempo para que después se prorratee la cantidad de horas con lo que después Azure está cobrando. Y después va a pedir algunos datos como, por ejemplo, ya lo que sería los datos de acceso cuando uno quiere acceder directamente a la máquina, ¿no? Entonces, acá pide credenciales de usuario y contraseña. Y después pide, bueno, importante tener en cuenta cuáles son los puertos que se van a dejar abiertos en la red virtual a donde esté esa máquina, porque claramente esto es un tema no solo de configuración, sino también de seguridad. Ahí confirmame, Diego, ¿con solamente tener el puerto RDP 3389 es suficiente o tendríamos que ubicar algún otro puerto en No, este caso? en realidad lo único que necesitamos para la Master Image es poder acceder de alguna forma al escritorio para poder terminar de instalar los componentes y dejar la máquina lista y linda para entregar a los usuarios. Lo que sí acá a nivel de seguridad está recomendado como buena práctica bloquear el acceso desde cualquier IP pública a través del RDP a esta máquina virtual. ¿Sí? Normalmente lo que hacemos es permitir el acceso únicamente desde la IP pública de la máquina desde la cual estamos accediendo para hacer las configuraciones. ¿Sí? Perfecto. Y como dato Tengan de en cuenta, color, sí, dale. no, tengan en cuenta nada más que esta máquina virtual es una máquina que utilizamos únicamente como plantilla. ¿Sí? Una vez que la terminamos de instalar, normalmente se mantiene apagada. Perfecto. Como dato de color, solamente como si bien dijo Diego, administrativamente uno puede entrar al portal de Azure a trabajar y a generar sus máquinas y poder accederlas. Desde Azure también se pueden trabajar varios elementos de seguridad, como por ejemplo el Security Center, que va a permitir poner ciertas reglas, como por ejemplo definir desde qué IP se puede acceder a qué máquina y a qué puerto específico de esa máquina. Entonces uno puede ir mucho más adelante y manejar la seguridad desde ambos universos a medida que lo vayas requiriendo, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de pasar esta parte porque es muy importante tener en cuenta que en Azure muchas veces todo lo que es el licenciamiento hay que especificarlo, cómo uno lo va a utilizar, si quiere que Azure lo cobre o si quiere traerlo. Y por ejemplo, en los casos de Windows 10 multisession, lo que uno puede hacer es ya traer su licencia desde afuera. Eso es para después otra charla y depende mucho también el escenario que se va a utilizar. Que también hoy es interesante porque muchas licencias de Microsoft 365 traen también los derechos para poder utilizar Windows Virtual Desktop. Entonces, se pueden ver esos escenarios, se pueden revisar para ver bien cuál es el licensing que se requiere o qué es lo que va a estar estimado dentro de la máquina que se va a cobrar como licenciamiento. Entonces, rápidamente, cuando uno ya tiene seleccionado dónde la va a tener la máquina, cuál es la imagen que va a tener, el tamaño de la maquinita, después tiene que especificar
qué tipo de disco y cuántos discos va a tener la máquina, ¿sí? Entonces uno puede estimar, puede especificar acá qué tipo y la variedad de disco. Obviamente cambia el performance, puede agregar más discos si así lo necesita. Después puede hacer algunas ediciones a nivel de networking, que muchos de estos elementos los maneja ya directamente Citrix, así que ni siquiera hay que tocarlos en este caso. Bien. Y finalmente después hay algunos elementos interesantes de management, que esto sí es bueno que lo sepan, que por ejemplo permiten medir y ver diagnósticos tanto de sistema operativo como de boteo, como para ver también el estado de salud de esas máquinas y poder actuar acorde desde la visual de propio Azure, ¿sí? Finalmente, una de las opciones que sí quería mostrarles es que hay algo nuevo que se ha agregado recientemente que se llama los Proximity Placement Groups. Bien, y cuando uno genera el Proximity Placement Group, lo que le está diciendo a las máquinas virtuales es que internamente, de manera lógica, cuando se creen esas máquinas, traten de estar lo más cercanas posible, es decir, traten de estar dentro del mismo data center, inclusive dentro del mismo rack, si es posible. Entonces, una vez que uno crea las máquinas, y si volvemos rápidamente a la zona de máquinas virtuales, pueden ver que todas las maquinitas que estamos trabajando para este POC, todas están dentro de la misma red, ¿sí? Entonces, todos están dentro de la red LAN demo. Bien, entonces, con este Proximity Placement Group que les comentaba, si uno no lo aplica, bueno, Microsoft tiene varias metodologías de resiliencia y quizá una de las máquinas las está poniendo en un data center del este de Estados Unidos y otra máquina la pone en otro data center. Entonces, como dato de color, este Proximity Placement Group obliga a que estas máquinas estén lo más cercanas posibles y eso mejora el performance y mejora la latencia también de paso. Así que una vez que uno le da clic a crear la máquina, tarda aproximadamente 10-15 minutos y la máquina ya está disponible con su acceso para que ya uno pueda entrar a configurarlo. Diego, si quieres comentar algo sobre esto, o te doy el pase nuevamente. No, pásamelo, por ahora estamos bien. Excelente. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo vamos revisando. Nuevamente, muchos de estos datos que les estoy mostrando después los vamos a ir viendo en webinars específicamente diseñados para esos temas. Así que esto lo van a poder complementar también de esa manera. Todo tuyo, Diego. Muchas gracias. Sí, yo ahí estuve respondiendo un par de preguntas, de todas formas al final las vamos a recapitular porque la verdad que hay unas preguntas que están bastante buenas. Igualmente ya tienen las respuestas ahí en el chat. Bueno, una vez que tenemos las máquinas virtuales, lo que nosotros requerimos es crear una cuenta de Citrix Cloud. La creación de la cuenta es absolutamente gratuita. Si no tienen alguna cuenta de Citrix Cloud, acá abajo van a ver un Sign Up and Trade Free, donde se pueden dar de alta como clientes de Citrix. Sí, hay un montón de servicios que se los podría mostrar, a los cuales pueden pedir trial, por ahí para alguna prueba de concepto lo podrían pedir directamente desde ahí. Bien. Continuemos. ¿Cómo instalamos el Cloud Connector? A ver si se los puedo mostrar. Vamos a ingresar a Citrix Cloud. Voy a ingresar a mi cuenta de Citrix Cloud, que de hecho tengo activado el single sign-on, perdón, el segundo factor de autenticación. Es un factor de autenticación que también se puede aplicar para las los mismos escritorios de virtualización de Citrix 349. Ahí estamos. Esto les recomiendo hacerlo, o sea, se conectan por RDP al Cloud Connector, que es el que mostró recién Daniel cómo se instalaba. Se conectan por RDP ahí, bien, y desde ahí abren este portal de Citrix Cloud, ¿no? citrix.cloud.com. Inician sesión y lo primero que tenemos que hacer es crear una ubicación de recurso. Esta ubicación de recurso hace referencia a cada uno de los data centers en donde nosotros vamos a tener máquinas virtuales o aplicaciones para entregar a los usuarios, ¿sí? En este caso vamos a tener uno solo, que es nuestro data center en Azure, pero podríamos también tener el data center local o en varias nubes o varios data centers locales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, si no tenemos un resource location, creamos uno. Desde acá le ponemos un nombre, vamos a, por ejemplo, ponerle Azure. Listo. Y desde acá tenemos que agregar los distintos componentes para conectarse con Azure. En nuestro caso, lo único que vamos a necesitar es el Cloud Connector. Alguien me preguntaba ahí si podía tener el ADC o si era requerido tener el ADC virtualizado en Azure.
Bueno, como les comentaba, dependiendo del caso de uso, de qué es lo que necesiten, lo podemos agregar desde acá, con más gateway, ¿sí? Si no, no haría falta, únicamente utilizando el servicio de Gateway Service es suficiente. Pero vamos a Cloud Connector. Agregamos Cloud Connector, descargamos el agente, este agente está personalizado para conectarse con este Citrix Cloud, lo guardo y lo ejecuto directamente desde esa máquina virtual. Yo ahora no lo voy a hacer porque no estoy dentro del Cloud Connector, pero les muestro igualmente cómo son las pantallas de instalación. Básicamente arrancamos con esta pantalla de acá, que nos pide iniciar sesión en nuestro Citrix Cloud. Una vez que iniciamos con nuestras credenciales, que son las mismas que yo recién puse ahí para acceder al portal, nos va a permitir cuál es el tenant o la solución que yo quiero, la arquitectura que quiero hacer, porque si ustedes se fijaron, cuando yo inicié sesión tengo varios como clientes, es una solución, por así decirlo, multitenant. Tengo varios clientes o varias implementaciones, varias granjas distintas de Citrix Cloud. Así que acá me va a permitir elegir cuál es la que quiero configurar, y abajo el Resource Location, que es el que yo creé recién, al cual voy a conectar este Cloud Connector. ¿Sí? Lleno esos datos, se termina de instalar, que es una instalación de 2 minutos. Lo que más tarda de la instalación es este test que hace en el medio, que es un test de conectividad, y una vez que lo termina el test de conectividad, aparece con el mensaje de conectividad exitosa. ¿Sí? Una vez que está esto hecho, el mensaje de conectividad exitosa, eso quiere decir que ya Citrix Cloud tiene conocimiento de mi dominio. Me olvidé decir, este Cloud Connector tiene que ser una máquina virtual unida al dominio, que es la que va a poder permitir hacer las validaciones de usuario y demás. Una vez que está el Cloud Connector instalado, ahí ya Citrix Cloud va a tener conocimiento de mi dominio y va a poder acceder y validar usuarios que ingresen con mi dominio. ¿Sí? Listo, Cloud Connector. ¿Qué sigue? Lo que tenemos que hacer es instalar el agente en cada una de las master image. También mostró Daniel cómo es que se generaban. Lo mismo, tenemos que acceder por RDP, por eso les había dicho que necesitamos tener una IP pública y el RDP activo en cada una de estas master image. Accedemos por RDP a esa máquina e instalamos el agente. Les muestro de dónde sacar el agente. El agente se saca de la web de Citrix. Vamos a agregar citrix.com/downloads. Elegimos el producto. Nuestro producto es Virtual Apps and Desktop. Aquí lo encuentro. ¿Sí? Y acá podrían descargar el agente. Les pide inicio de sesión, lo único que necesitan es el mismo usuario que tienen en su cuenta de Citrix Cloud. Bien, quiero mostrarle porque a veces uno no sabe de dónde descargar solo el agente, porque normalmente viene la ISO completa de toda la solución, que esto es lo que nosotros necesitaríamos para instalar todos los componentes on-premise. ¿Sí? Yo lo único que necesito son estos componentes que también están en la ISO, pero están empaquetados por separado. Acá tenemos dos tipos de agentes, agente multisesión y agente single session para sistemas operativos Windows, ¿no? El single session es para máquinas Windows 10, ¿sí? Windows 10 exclusiva, no como las que mostró recién Daniel de Windows 10 multisession. Para esos Windows 10 multisession y los Windows Server tengo que utilizar este agente. ¿Sí? Es un agente mucho más pequeño y es el que voy a instalar en cada una de las máquinas. ¿Cómo es la instalación de ese agente? Lo primero que me pregunta es qué tipo de máquina virtual estoy configurando para poder virtualizar. Tenemos tres tipos de imágenes. ¿Sí? La primera, que es la que vamos a utilizar nosotros, en su mayoría, es la de crear una imagen maestra para poder entregar con MCS, que es Machine Creation Services. ¿Sí? Después, si quieren, les comento un poquito más cuando avancemos. Otra opción es crear una imagen maestra exactamente igual, pero para otro método de aprovisionamiento que tiene Citrix, que es Provisioning Services. También se los voy a mencionar cuando esté configurando el catálogo de máquinas. O directamente el último, que también es bastante usado, es habilitar conexiones a un servidor o a una máquina que ya está previamente instalada. Esto se utiliza para, básicamente,
cuando yo no voy a utilizar un método de aprovisionamiento de Citrix o ninguno en sí. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un servidor ya instalado del cual no van a hacer copias, van a querer tener uno solo. Bueno, utilizan esa misma máquina virtual y a esa máquina virtual le instalan solo la gente, ¿sí? Sin ningún método de aprovisionamiento, clonado, ni nada por el estilo. Esas son las tres opciones. Nosotros vamos a usar la primera para nuestra implementación de Azure. Luego, tenemos que poner la dirección del delivery controller, vendría a ser, pero cuando estamos utilizando el Citrix Cloud Services, tenemos que poner el nombre de dominio del Cloud Connector que tenemos instalado en nuestro Azure. ¿Sí? Y eso es todo, básicamente para poder instalar y preparar esta máquina virtual para poder ser entregada tanto de escritorios como de aplicaciones. Luego la configuración de Citrix Studio. Se las pensaba mostrar en vivo, pero se me venció la licencia y no tengo acceso ahora a la consola del tenant que tenía, así que directamente se lo muestro en imágenes. Básicamente la consola es exactamente igual, tanto para la versión on-premise como para la versión cloud. Es la que estamos viendo ahora en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer con Citrix Cloud Connector es crear la conexión de host. Hosting Connector básicamente es la conexión entre Citrix Cloud y el hipervisor donde tengo las máquinas virtuales. Esta conexión se requiere porque Citrix lo que hace es prender y apagar máquinas en base a vaya necesitando, y obviamente para poder, al momento de generar las máquinas virtuales con Machine Creation Services, necesita tener acceso al hipervisor para decirle cuántas máquinas crear, en base a qué plantilla, cómo hacer el clonado y demás. Un montón de acciones sobre el hipervisor directamente. ¿Cómo se crea este Hosting Connection? Tenemos del lado derecho, en configuración, hosting, después del lado derecho, agregar una conexión o recursos. En este caso, nosotros lo vamos a conectar a Microsoft Azure. Este mismo desplegable utilizaríamos para poder, no sé, conectarnos contra un vSphere de VMware, una Hyper-V, o Acropolis de Nutanix, o Citrix Hypervisor, si cada uno tiene su desplegable o su opción acá para elegir. En este caso es Microsoft Azure, donde nos pregunta cuál es la región y la zona que vamos a utilizar para esta implementación y qué método de aprovisionamiento vamos a utilizar. En nuestro caso va a ser Machine Creation Services. Lo único que nos pide de Azure es el Subscription ID. ¿Sí? Es el ID que tiene nuestro tenant de Azure, obviamente porque requiere conectarse hacia algún lado, Citrix Cloud. Va a utilizar este Azure ID para poder conectarse a ese tenant. Y luego nos va a pedir, perdón, no puse la captura, pero nos pide cuando le damos conectar o siguiente, el usuario administrador y la contraseña para acceder a ese tenant de Azure. Eso es todo lo que pide el asistente para conectarse al Hosting Connection. ¿Sí? Ahí aparece directamente la conexión. Siguiente paso es crear el catálogo de máquinas, el Machine Catalog. El catálogo de máquinas es el repositorio de máquinas que me va a segmentar por tipo de máquina y son las que yo voy a utilizar para poder entregar a los usuarios. Podría tener, por ejemplo, un catálogo con todos Windows Server, otro catálogo con todos Windows 10, o incluso podría separarlos o segmentarlos de acuerdo a las necesidades del negocio, ¿no? Por ejemplo, un catálogo con Windows 10 para los de ventas, un catálogo con otros Windows 10 para la gente técnica, porque obviamente, si bien son todos Windows 10, cada Windows 10 está hecho en base a una plantilla distinta, porque cada uno de esas personas probablemente tenga aplicaciones distintas para acceder, ¿sí? O el escritorio sea de un distinto tipo. Tenemos varios tipos de escritorio para hacer, creo que los voy a mencionar ahora en Machine Catalog, si ahora lo menciono. ¿Cómo creo el Machine Catalog o qué es lo que me pide? Primero, ¿qué tipo de sistema operativo es el que yo voy a agregar en este catálogo? Tenemos sistemas operativos multisesión, como Windows 10 multisesión o Windows Server, los single session, que son los Windows 10 únicamente de escritorio, como para entregar un VDI puro, y después Remote PC Access. Este es el que les comentaba al inicio, que es para acceder remotamente a una PC física que ya está instalada. Este Remote PC Access tiene algunos componentes extra que me va a permitir, por ejemplo, prender la máquina si la computadora está apagada cuando el usuario quiere acceder, o que la vaya prendiendo cuando el usuario se está logueando a su computadora, porque ya sé que en breve la va a necesitar,
y ya la tengo lista como para que el usuario acceda. ¿Sí? Hay un montón de acciones extra que tiene sobre las PCs físicas. En nuestro caso va a ser un sistema operativo multisesión, porque habíamos hecho un Windows 10 multisesión. Ese Windows 10 multisesión, no sé si saben más o menos de qué es exactamente un Windows 10, tiene la experiencia de un Windows 10 para el usuario, pero tiene la posibilidad de que varios usuarios se conecten a la misma máquina virtual. Obviamente esto está hecho por cuestiones de ahorrar costos, ¿no? Para que varios usuarios puedan consumir los mismos recursos y no necesite crear una máquina virtual para cada uno de los usuarios. Bueno, siguiente paso, me pregunta qué tipo son esas máquinas. Si son máquinas que están en un hipervisor y yo las voy a poder prender y apagar, cuando digo yo me refiero a Citrix, cuando Citrix va a poder prender y apagar estas máquinas, y las va a prender y apagar en base al uso de las personas. El Citrix siempre lo que se va a encargar es de que la máquina esté siempre lista para cuando el usuario sea muy factible que se quiera conectar, ¿no? Por ahí si yo tengo un pool de 10 máquinas, para ahorrar costos voy a pagar 9 y dejo una sola prendida, lista para cuando alguien se quiera conectar. A la primera conexión, cuando el usuario se conecte a esa máquina virtual, ya la tiene lista, digamos que el acceso es muy rápido, pero en ese mismo momento Citrix va a prender la segunda máquina, porque si hay un nuevo usuario que se quiera conectar, ya va a tener su máquina lista disponible, ¿sí? Y otro tema también, porque ahí estamos hablando de máquinas multisesión, por ahí son varios usuarios los que pueden acceder a una misma máquina virtual. En ambientes de nube lo que conviene es que primero se llene una máquina virtual en cantidad de usuarios, y cuando está llegando a su límite, ahí recién prenda otra máquina virtual. Esto también lo hace a través de estas herramientas de administración de energía. Y luego, ¿cómo voy a crear esas máquinas? Con Machine Creation Services, que básicamente es clonar esta plantilla que nosotros creamos. Provisioning Services no aplica para ambientes de nube, para Azure. El Provisioning Services es cuando yo tengo una única máquina y estoy haciendo un streaming de ese disco para que todas las máquinas que se conectan accedan al mismo disco, ¿sí? Básicamente es una metodología de streaming, pero no aplica en ambientes de nube por las cuestiones o por cómo funciona la nube, ¿no? Eso se puede hacer únicamente local. O otro servicio o tecnología para el deploy de máquinas, se utiliza normalmente cuando ya tenemos un servidor listo que no quiero utilizar ningún tipo de metodología de aprovisionamiento. Una vez que nosotros le confirmamos que vamos a utilizar Machine Creation Services, se conecta Citrix al hipervisor para ver cuáles son las máquinas que hay disponibles para que yo pueda elegir cuál es la plantilla. Esta es la máquina que nosotros creamos recién con Daniel, ¿sí? Voy a utilizar esa plantilla para crear varias máquinas virtuales. ¿Qué es el siguiente paso? Me pregunta, bueno, estas son cuestiones de Azure, qué tipo de discos, y si la licencia, voy a usar licencias locales o no, demás, ¿sí? Eso va configurado ahí. Me pregunta qué tipo de máquina voy a aprovisionar en cuanto a tamaño, cantidad de CPU, cantidad de disco. Esto es muy relativo dependiendo del caso de uso. Hay que analizar qué máquina conviene. Siempre, obviamente, dependiendo de la cantidad de usuarios o del tipo de acceso de esos usuarios, conviene una máquina u otra. Pero acá me va a dejar elegir qué tipo de máquina y cuántas máquinas voy a crear en base a esta plantilla. Podría yo crear 1000 máquinas, las configuro todas desde un solo lugar y al mismo tiempo. Obviamente el método de aprovisionamiento demora un tiempo, puede llegar a tardar 1 hora hasta varias horas, dependiendo de la cantidad de máquinas que quiera hacer, pero las puedo hacer todas juntas. Y luego toca configurar las cuentas de Active Directory que van a tener estas máquinas que yo estoy creando. ¿Sí? La creación es de forma automática, yo lo único que tengo que decir es cuál es el dominio al cual van a pertenecer, cuál es la unidad organizativa al cual van a pertenecer estas máquinas, y debajo cómo va a ser el naming, digamos, el esquema de nombramiento de cada una de las máquinas virtuales. Fíjense que en este nombre tiene una determinada descripción y agrega un símbolo de numeral al final. Ese símbolo de numeral al final hay que ponerlo siempre en algún momento y va a ser reemplazado de forma automática por Citrix por un número. O sea, a medida que se van creando una máquina tras otra, cada una de las máquinas va a ir cambiando o variando este número para poder generar todas las máquinas virtuales dentro de Active Directory. ¿Sí? Le pongo un nombre a este catálogo de máquinas y nada más. Ahí termino el catálogo de máquinas. Luego, el Delivery Group.
el Delivery Group lo que me va a permitir hacer es vincular la máquina que yo creé recién con los usuarios y las aplicaciones que voy a querer entregar a esos usuarios. ¿Sí? Me va a aparecer primero el listado de los catálogos de máquinas que tengo disponibles. Ahí está generado está listado el que generamos recién, con una máquina sola, pero bueno, yo podría agregar más máquinas. Voy a tener que decirle qué usuarios tienen acceso a estas máquinas. Yo podría definir un determinado grupo de usuarios o un usuario en particular o todos los usuarios de mi Active Directory. Voy a elegir también qué aplicaciones de esta máquina virtual voy a entregarle. Que yo las puedo agregar directamente, por ejemplo, desde el menú de inicio de la computadora. ¿Sí? Cuando yo pongo desde el menú inicio, Citrix se conecta, prende la máquina virtual que yo tengo creada en el catálogo, me va a enlistar todas las aplicaciones que tiene en agregar o quitar programas y yo ahí podría elegir cada una de las aplicaciones que quiero entregar. Y adicionalmente, podría definir esas aplicaciones a quién se le van a ser entregadas. Porque por ahí yo le quiero entregar el escritorio a muchos usuarios, pero las aplicaciones únicamente a ciertos usuarios. ¿Sí? Lo mismo con los escritorios. Yo puedo definir dentro de ese catálogo qué usuarios van a tener acceso al escritorio y qué usuarios van a tener acceso a las aplicaciones. Paso rápido porque la verdad estamos medio ajustados con el tiempo y no quiero dejar de responder preguntas que hay bastantes. Le pongo el nombre al Delivery Group y eso es todo. Con eso ya tengo configuradas las máquinas y aplicaciones que yo voy a entregar al usuario. Lo único que resta es ingresar al Workspace, que para ingresar se los muestro desde la consola de Citrix Workspace, Citrix Cloud, perdón. Dentro de Citrix Cloud tenemos la opción de configuración del espacio de trabajo, configuración del Workspace, y ahí vamos a ver una URL que es la que nosotros vamos a utilizar para acceder a este Workspace. ¿Sí? Una vez que yo ingreso a esta URL, me van a aparecer, bueno, obviamente me va a pedir el login. Ese login podría o no tener doble factor de autenticación, de acuerdo yo como administrador lo configuro o no. Y me van a aparecer todas las aplicaciones que el administrador me configuró para mí como usuario. ¿Sí? Obviamente este nombre que les aparece acá es un nombre aleatorio que genera Citrix cada vez que ustedes generan una cuenta, pero se podría modificar tranquilamente. Esa modificación en realidad lo que pueden hacer es modificar la parte de adelante. ¿Sí? El dominio cloud.com siempre va a quedar. Bueno, y con eso ya tendríamos generado nuestra mini demo, mini POC de Virtual Apps and Desktop Services. No necesitamos nada más. Bien. ¿Cómo seguir? Bueno, arranco yo con la parte de Citrix. Con Citrix, obviamente cualquiera de ustedes se puede crear la cuenta en Citrix Cloud. La URL después se la vamos a pasar, es citrix.cloud.com. Ahí se generan la cuenta y podrían pedir directamente el trial ahí. Esos trial, básicamente Citrix los aprueba en base si hay alguna oportunidad declarada en el portal de Citrix y demás, así que les recomiendo que se pongan en contacto con nosotros como para poder acelerar el trámite, pero básicamente se pueden generar trials de Citrix Cloud que duran entre una semana, 2 semanas y se podría llegar a extender en el caso de ser necesarios, pero digamos que para una demo, una POC, con una semana es más que suficiente. ¿Sí? En cuanto a Azure, Dani, no sé si podés contarnos algo, cómo hacemos para poder tener un tenant de Azure para hacer las demos. En pocas palabras, es muy parecido a lo que comentaste vos. La única diferencia es que nosotros lo que le pedimos a Microsoft acorde a la oportunidad es un determinado pase de Azure por un determinado tiempo. Entonces, en base ya a las pruebas de concepto que venimos haciendo, hemos visto que una prueba de un mes, más o menos aproximadamente, puede estar consumiendo entre $200 y $300, acorde al tipo de pruebas que se hagan. Pero sería tan simple como que nos comuniquen, nos envíen por mail y nos avisen, tengo para hacer esta prueba con tal cliente o quiero hacer esto, esto y esto. Hacemos rápidamente la estimación y Microsoft lo valida y nos pasa ese código para poder hacer la prueba, que es lo que se va a consumir en Azure. Bien. Muy bien. Aprovechemos entonces este último minuto para poder hacer un sondeo en particular. Agus, si quieres, toma... Ahí lo está levantando, nos ayudaría muchísimo para tomar feedback. Sí, muchas gracias, Dani. Queremos preguntarles si forman parte del programa GoConnect. Son 2 sondeos súper rápidos, nos responden sí o no haciendo clic en pantalla, eligen solamente una opción. Les damos unos segundos, así responden la mayor parte de la audiencia. Pasamos al otro y ya los dejamos con las preguntas acá en estos últimos minutos que tenemos bastante rápido. Así que gracias a todos los que están respondiendo.
es muy importante su participación. Así que doy unos últimos segundos, les agradezco que respondan en pantalla. Buenísimo, muchas gracias a todos los que están respondiendo. Voy con el segundo sondeo ahora. Bien, me interesaría que lo contactemos para invitarlo a participar del programa GoConnect, ¿sí o no? Nos responden en pantalla y listo, ya los dejamos con las preguntas. Gracias a todos los que se toman el tiempo de responder. Buenísimo, muchas gracias. Espectacular, damos unos últimos segundos más y ya los dejo con los chicos. Bueno, mil gracias a todos los que respondieron. Chicos, los dejo a ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias. Respondo algunas preguntitas rápidas que hay, bueno, algunas ya las respondí por el chat. Si sobre el tiempo las voy a volver a responder en vivo. Hay acá una pregunta muy importante que es un caso que pasa mucho. ¿Cómo se resuelve la conectividad si el cliente tiene aplicaciones locales? Si hay algún mecanismo que puede mejorar esta conectividad o si se genera un cuello de botella en la conexión de Internet entre Azure y on-prem. Bueno, a ver, cuando nosotros tenemos el escritorio virtualizado dentro de Azure, la conexión optimizada va a estar entre el dispositivo del usuario que está accediendo y esa máquina virtual, ¿sí? Ahí vamos a poder aplicar calidad de servicio, vamos a poder comprimir la conexión, vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿sí? Ahora, si esa máquina virtual se tiene que conectar, o sea, la aplicación la tengo instalada en la máquina virtual y esa aplicación se tiene que conectar contra un servidor on-premise, ya desde el punto de vista de Citrix no podemos hacer nada, ¿sí? Eso es una conexión directa entre Azure y el data center on-premise. Para eso voy a necesitar una VPN o un Express Route, ¿sí? Para conectar ambos data centers. ¿Qué podemos hacer desde el lado de Citrix para mejorar esto? Una opción es Citrix SD-WAN, donde tenemos un equipo virtualizado en el data center de Azure, o lo contratamos directamente como servicio dentro de Azure, y un equipo en nuestro data center local. ¿Qué hace SD-WAN? SD-WAN lo que hace es poder agregar todos los enlaces que tenga yo disponible en mi data center para poder, de alguna forma, distribuir el tráfico de forma inteligente entre esos dos equipos SD-WAN. ¿Sí? SD-WAN lo que va a permitir es tener mucho más ancho de banda y poder tener control de cómo están pasando esas aplicaciones entre un lado y otro. El equipo lo que hace es censar en todo momento cómo están el estado de las conexiones para definir, en base a cuál sea la aplicación que esté pasando, qué conexión voy a utilizar, o si voy a utilizar muchas conexiones al mismo tiempo, o si voy a duplicar un determinado paquete entre varias conexiones, ¿sí? Hace una distribución inteligente del tráfico. Otra opción es con Citrix ADC, en donde también vamos a poder generar ciertas mejoras a nivel de caching, de compresión de datos y demás. Pero si no queremos utilizar estas tecnologías, nuestra recomendación es poner dentro del data center local algunas máquinas virtuales donde nosotros vamos a hostear esas aplicaciones cliente para que la conexión entre la aplicación cliente y el servidor sea de manera local. ¿Sí? Entonces el usuario se conectaría al escritorio virtualizado en Azure, y desde Azure se haría como un doble salto de virtualización y se ejecutaría una aplicación virtualizada que está virtualizada en el data center local. ¿Sí? Entonces ahí podemos aplicar también todas las tecnologías de compresión y en realidad el poder que nos da el protocolo HDX de Citrix para poder acceder a esas aplicaciones locales. La otra opción, por ahí si no requiere el usuario, porque no todos los usuarios requieren escritorio, es que acceda localmente directo a esa aplicación virtualizada que nosotros tenemos en nuestro data center local. ¿Sí? Eso es la forma que nosotros tenemos para resolverlo hoy, pero digamos que hay una tendencia de que incluso esos servidores o esos servicios que nosotros tenemos on-premise vayan pasando a poco a la nube. Así que en ese momento, en cuando ya hayan pasado esos servicios a la nube, no vamos a tener este tipo de inconvenientes. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Al ingresar al Citrix Cloud da la opción de usar su usuario del dominio. Ese dominio puede ser uno on-premise o solo funciona con Azure. Sí,
para ingresar, o sea, la experiencia de usuario, ¿no? El administrador de la solución, ahí no, ingresa con un usuario de Citrix Cloud. Ahora, para todos los usuarios que quieran consumir esas aplicaciones o escritorios virtualizadas, me va a pedir sí o sí un usuario de dominio. Ese usuario de dominio podría estar en Azure AD, que esté sincronizado con un AD local, o directamente podría ser un Active Directory local. Y para que sea directo el Active Directory local, necesitaría tener un Citrix Cloud Connector en el data center local para poder hacer de interfaz entre Citrix Cloud y ese data center local. ¿Sí? Así que digamos, implementable cualquiera de las dos formas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Recursos que se necesitan para instalar el Cloud Connector. El Cloud Connector es una máquina virtual muy pequeñita, que con 4 GB de RAM y un virtual CPU sería más que suficiente. Hay que ver cómo están accediendo esas máquinas virtuales. Porque si acceden a través del Cloud Connector sin el Gateway Service, toda la conexión va a ir a través de ese Cloud Connector. Entonces, si yo tengo muchos usuarios que estén, básicamente que estén iniciando y cerrando sesión en forma muy continuada, ahí por ahí necesito un poquito más de procesamiento en el Cloud Connector. Pero digamos que para implementaciones normales, donde yo tengo 2 Cloud Connector por alta disponibilidad y hasta 4.000, 5.000 usuarios, con esos requerimientos es suficiente. 4 GB de RAM y un virtual CPU. ¿Qué más? Se puede personalizar el acceso según el cliente. Acá en realidad el acceso se va a personalizar en base a políticas que yo configure. Sí, en base a quién, sí, lo podría personalizar, pero también en base a qué dispositivo está utilizando una determinada persona. Es decir, que si yo estoy accediendo desde un iPad que es mío personal, voy a poder tener acceso a ciertas aplicaciones, pero si estoy accediendo desde mi computadora, que es notebook, con Windows corporativo, que esté todo al día actualizado con antivirus y demás, por ahí tengo accesos a más aplicaciones. ¿Sí? Eso se podría llegar a hacer. ¿Qué más? Preguntan, bueno, hacer el branding. Sí se puede hacer el branding. A ver si se los puedo mostrar en pantalla. No sé si me lo va a permitir esta versión que tengo acá. Configuración del espacio de trabajo. Personalizar. Se puede hacer cierto branding, no es completo como la versión on-premise o cuando yo instalo el storefront on-premise, pero podría poner un logotipo para el inicio de sesión y para que aparezca arriba en cada pantalla de Workspace. Podría personalizar algo de los colores, ¿sí? Y no mucho más, ¿sí? Básicamente es eso. Por lo menos el logotipo se puede personalizar y, como les decía, la URL también. Bueno, a ver si hay más preguntas. Creo que estamos casi... Sí, estamos con todas las preguntas respondidas. Ya nos pasamos unos minutos, así que nada, dejarles mis contactos, que bueno, nuestros contactos van a aparecer cuando mandemos el mail con toda esta información, presentación, grabación y demás. Cualquier cosa nos pueden contactar directamente, no importa qué región sea. En el peor de los casos lo vamos a derivar al prevento o a la persona indicada en base a la región en la cual estén. Y por mi parte, nada más. Agradecerles por su participación. No sé, Dani, si querés mencionar algo. Simplemente lo mismo que dijiste, en la web de GoConnect van a poder encontrar esta información y mucho más, también en el resto de webinars ya grabados y que vamos a estar haciendo. Y bueno, como dijiste, les damos buenas tardes y si tienen dudas, estamos a disposición cuando los requieran. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos.